El centro histórico de Quito, la capital ecuatoriana, se ha vuelto a transformar en un caótico campo de batalla. La gran marcha indígena que recorrió este miércoles la ciudad en una jornada de paro nacional contra el gobierno de Lenín Moreno dio paso por la tarde a violentos choques y cargas policiales. Mi sargento, buenas noches. Nosotros somos del grupo número 7, que está conformado por mi persona, soldado de transportes Velasco Jonathan, soldado de intendencia Vega Edgar, soldado de administración general Yanchaliquín Priscila y soldado de música Vaca Daniel. Nosotros vamos a hablar lo que son las causas por las que se dio el paro y a la misma vez qué derechos humanos se violaron, tanto del personal militar y policial como del personal civil. A continuación yo les voy a dar las causas por el que se originó el paro nacional. El paro nacional, como es de conocimiento público, dio inicio el 3 de octubre del año 2019. Todo esto salió por inconformidad en el país, ¿no? Ya que a estas alturas a estas fechas el Estado estaba endeudado en 4.200 millones de dólares que Lenín Moreno había hecho un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Para poder cubrir estas deudas, nuestro mandatario Lenín Moreno toma la decisión de poner varios puntos que se iban a cumplir, no sé. Uno de estos es que se iba a bajar el salario al 20% al personal de contrato temporal. También otro de los puntos es de que las empresas iban a donar el 1% de sus ganancias, pero las empresas que generen entradas de más de 10 millones de dólares al año. También manifestó que iba a bajar las vacaciones de su totalidad a la mitad y la contribución de un día de salario básico de todos los trabajadores del sector público, o sea, del Estado. Estas fueron las causas por las que ya causó inconformidad en el país, pero la causa principal que como quien dice derramó la gota del agua, ¿no? Es que anunció quitar el subsidio del combustible, incrementando de una manera incomparable los valores de combustible, ¿no? Ya que de esta manera el extra de costar de 1,85 subió a 2,30 y el diésel de 1,8 centavos subió a 2,27. Siendo de esto el total del 120% del alza de combustible de lo que era antes, ¿no? Esto estamos hablando en lo que es el año 2019. Actualmente los combustibles se encuentran mucho más caros. Esto fue este anuncio del quito del subsidio del combustible fue lo que alteró principalmente al sector que es transportes, ya que ellos viven de esto su día a día, ¿no? Y organizaron para salir a las manifestaciones como siendo los principales afectados, se podría decir. Dado esto también, esta fue la principal causa por la que se dio el paro nacional, y como es de conocimiento público, ¿no? Después hubo un estado de excepción de 60 días donde el mandatario tomó posición de autoridad sobre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para salir a las calles, ¿no? También se hizo temporalmente, se trasladó la presidencia de Quito a Guayaquil. Esto sería todo lo que son las causas, ¿no? Las causas de lo que se dio el paro del 3 de octubre del 2019, siendo como principal causa la eliminación del subsidio del combustible. Muchas gracias. Gasolina, no te pongas. Violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando los estados incumplen las obligaciones a su cargo, se deriva una violencia generalizada, que el Estado violentó gravemente a los derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, a la protesta pacífica y al derecho a la resistencia y el derecho a la seguridad de las personas que participan en las manifestaciones. La Policía Nacional ha utilizado el estado de excepción como una herramienta para violar los derechos humanos.
Varios de los manifestantes detenidos sufrieron tratos crueles, inhumanos, degradantes. Los detenidos, según el informe, habrían estado incomunicados durante horas en la unidad policial o centros de detención. En el informe más destacado se menciona el caso del señor Luis Tipantuña, quien perdió su ojo derecho por el impacto de una bomba lacrimógena. Bueno, yo les voy a dar a conocer con respecto a lo que es a la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Aquí nos puede decir que la Defensoría del Pueblo del Ecuador concluye que existieron presuntas violaciones de lo que son los derechos humanos que fueron cometidos por los integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas contra la población. Las pruebas llevan a la comisión a concluir que el Estado violentó gravemente los derechos que son derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad psicológica y a la integridad sexual. Más allá de la violencia ejercida a lo largo del paro nacional, se puede dar a conocer que las vulneraciones de los derechos vinculados por la fuerza pública son libertad de la expresión y la libertad de comunicación e información. Además, se reconoce un derecho que fue reconocido como tal en el artículo 98 de la Constitución del Ecuador, que es al honor, a la vida y a la libertad. Eso es en cuanto yo les puedo dar a conocer con respecto a los derechos que fueron violados por la fuerza pública. A continuación, mi compañero les va a dar a conocer más con respecto al tema. Conclusión. En los acontecimientos del pasado 3 de octubre del 2019 se pudo evidenciar la falta de capacidad del Estado ecuatoriano en cumplir la obligación de garantizar los derechos humanos, puesto que durante las revueltas se violaron algunos derechos humanos como de primera generación, a la vida, al honor y a la libertad de expresión; de segunda generación, a la salud, al trabajo, a la educación y a la protección; de tercera generación, a la paz, al medio ambiente y a la protección del patrimonio del bien común, los mismos que fueron evadidos tanto por la ciudadanía como por los agentes de control como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El palo se impone a la zanahoria en la grave crisis política y social que atraviesa Ecuador, donde los disturbios callejeros se han recrudecido, coincidiendo con la oferta de diálogo del presidente Lenín Moreno. Recomendaciones. El Estado debe proteger y garantizar el trabajo digno y brindar todas las facilidades para el mantenimiento de una vida estable, disminuyendo los índices de pobreza y desempleo, buscando mecanismos para incrementar la economía sin eliminar los subsidios ya establecidos. La fuerza pública, como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, debe evitar el uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, pero por otro lado, debe existir una reforma a la ley actual a las que se estipule de forma clara del cómo y en qué situaciones se debe hacer el uso progresivo de la fuerza, en vista que existen vacíos jurídicos que impiden el libre accionar de la fuerza pública. No se debe promover la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de control de orden público que le corresponden constitucionalmente y convencionalmente a la Policía Nacional. El Estado debe fomentar la aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y de libertades en el desarrollo de sus funciones y mandatos, los mismos que deben ser públicos y participativos. Muchas gracias. Esta ha sido la participación del grupo número 7 en materia de derechos humanos.